Bueno, estamos empezando nuestra transmisión en vivo, una de nuestras primeras transmisiones en vivo. Indudablemente, siempre hay cosas que destacar. Ante todo, nuestras condolencias para el nene Teófilo Cubillas por la pérdida de su hermano Raúl Cubillas hace 2 días. Sin embargo, hoy recién lo están velando en el velatorio, valga la redundancia, de la Policía Nacional del Perú, que está en la Avenida Brasil y arriba en el puente, ahí al costadito más, lo están velando desde hoy a las 9 de la mañana. Verdad que el nene con sus hermanos siempre ha sido muy unido. Raúl, que ha sido general de la Policía Nacional del Perú, tenía 80 años, nos dejó. Y evidentemente todas las condolencias para Teófilo. Vamos a estar acá un par de horas asistiendo al pésame a Teófilo Cubillas, a quien sus hermanos siempre le han dicho Coco. Coco le han dicho siempre, a Teófilo lo conocen como Coco en Puente Piedra. Conocimos Puente Piedra hace muchos años, pero la última vez, en verdad que estuvimos haciéndole una entrevista a Felipe La Rosa. Saludamos a los amigos que se están conectando poco a poco para ver nuestro vivo. Hablamos de Puente Piedra, asistimos a hacerle una entrevista hace más de 2 meses a Felipe La Rosa, quien era el capitán del Unión Tumán. El Unión Tumán fue un club, para los que no se acuerdan, fue un club de la cooperativa Tumán de Chiclayo, allá por los años 70, tenía buena plata, tanto así que contrataron a Julio Meléndez Calderón, estuvo Víctor Pitín Segarra, estuvo Perico y Pitín, jugaron Perico y Pitín en ese Tumán y jugaron con Felipe La Rosa, ese año 75, que eso sí, lamentablemente baja de categoría. Baja de categoría porque siempre, no es de ahora, es de muchos años, los campeonatos peruanos siempre han sido bien raros, con reglamentos que surgen de la noche a la mañana, ¿no? Y uno de los reglamentos de esos años eran que 2 equipos de la misma provincia no podían jugar en el descentralizado. El Tumán, si bien es cierto, no hizo una exitosa campaña en 75, a diferencia de 74-73, perdón, queda más abajo del Auris. Entonces, cuando se decide quién se queda, evidentemente se tenía que quedar el Juan Auris, que estaba en mejor posición que el Tumán, y el Tumán se va. Mira, de lo que nos desprendemos, ¿no? De esta condolencias al nene Cubillas de Puente Piedra, Raúl Cubillas, quien fue general de la Policía Nacional del Perú. Seguimos hablando con las personas que nos están poco a poco conectándose. Saludos a cada uno de ellos que nos siguen con nuestras entrevistas, con nuestras crónicas. Esta semana Perú perdió un resultado vergonzoso con Chile. Y estoy leyendo una de las noticias del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien lo voy a leer para que ustedes saquen sus conclusiones y me digan si está bien, está mal. Para mi consideración está mal, ¿no? Él dice que para él Perú dominó en gran parte del partido. Para Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, dominó en gran parte del partido a Chile. Textualmente dice lo siguiente, voy a hablar lo que dice el diario El 10, estoy acá con el diario El 10, saludos a los colegas, también dice lo siguiente: saludo el esfuerzo de todos los muchachos por el empate ante Rusia, y aunque en el segundo partido contra Chile el marcador fue adverso, creo que es que se compitió y dominó en muchos momentos del encuentro, dice Agustín Lozano. Además de saludar el buen trabajo, según él, de Jan Ferrer y Manuel Barreto. Bueno, todos vimos el partido, todos vimos los errores, ¿no? No hubo mucha marca, todos vimos los errores de Jairo Concha, quien lleva la 10 de la selección.
También vi algunas declaraciones del Chorreano Palacio que dijo que cuando él le dieron la 10 de la selección en los años 90, como que sentía temor, ¿no? Porque esa 10 es una 10 sagrada, ¿no? Que la había utilizado en su momento Teófilo Cubillas, Julio César Uribe, ¿no? Y que él como que estaba un poco temeroso, pero bueno, al final Chorreano Palacio, si bien es cierto, no llegó al Mundial, por lo menos tuvo momentos importantes en esas eliminatorias de los años 90, ¿no? Y ahora él prácticamente pide que ese número 10 de la bicolor no la usen hasta que haya un nuevo jugador que tenga las condiciones, ¿no? Como tal vez las tuvo en su momento Cristian Cueva, ¿no? Que de una u otra manera fue importante en esas eliminatorias para Rusia 2018, ¿no? Pero bueno, han salido, han utilizado ese número 10 jugadores que de repente no están en nivel, ¿no? Y con el horror de Jairo Concha, digamos que de una u otra manera hay problemas, se abre la polémica, hay críticas para Jairo Concha que valgan verdades en ninguno de los encuentros. Jairo Concha ha podido demostrar que debería llevar esa 10, ¿no? Tal vez a nivel de clubes sí lo hace, porque hay jugadores, a través de la historia del fútbol peruano hay jugadores que al nivel de clubes la han roto, como se dice, ¿no? Roberto Martínez en la U, el mismo Waldir Sáenz en Alianza Lima, ¿no? Históricos ambos en cada uno de sus equipos, ¿no? Pero a nivel de selección no la han hecho. De repente ese puede ser el caso de Jairo Concha, ¿no? Jairo Concha que utilizó la 10 en el partido ante Rusia y utilizó la 10 en el partido ante Chile con tremendo error, ¿no? Entonces se abre esa polémica, esa discusión, no sé ustedes qué piensan, los amigos que se están conectando poco a poco, de lo que significa esa 10 sagrada que la utilizó Teófilo Cubillas en los 3 mundiales, ojo, en los 3 mundiales, en México 70, Argentina 78 y España 82, porque España 82 lo usó Teófilo Cubillas, no Julio César Uribe. Julio César Uribe fue el 10 de las eliminatorias. Y recordamos, ¿no? El primer partido de Perú en esas eliminatorias fue Perú-Colombia. En el empate 1-1 ante Bogotá, el 10 fue Teófilo Cubillas. Luego Teófilo Cubillas no puede venir al Perú, eran otras épocas, no habían, digamos, la rigurosidad que hay ahora en que tú convocas y te tienen que dar, los clubes te tienen que dar los jugadores, porque es así, ahora hay una reglamentación FIFA, es obligación, en ese tiempo no, entonces Cubillas no vino para el resto de las eliminatorias y Uribe fue quien se puso la 10. Entonces, luego Uribe jugó hasta las eliminatorias del año 1989 y en los años 90 llega el Chorreano Palacios. Luego el Chorreano Palacios, que usó la 10, que la respetó con sus actuaciones, con sus chorre y golazos, hubo una etapa muy oscura del fútbol peruano que si me pongo a nombrar quiénes utilizaron esas 10, me daría vergüenza. En verdad me daría vergüenza quiénes utilizaron la camiseta número 10, luego que Chorreano Palacios no jugara, ¿no? Luego ya vino Jefferson Farfán, el mismo Cueva, luego hubo otro momento cuando ellos ya no fueron convocados que le empezaron a utilizar hasta ahora último Jairo Concha y que está siendo muy criticado, está siendo muy discutido por utilizar una camiseta que para muchos, y me incluyo, es sagrada. Si un jugador no está a la altura de utilizar una camiseta, de la envergadura, de la calidad, del nivel eh, de esa camiseta, ¿no? Vaya redundancia, no la puede hacer, ¿no? Voy a leer un comentario de Jorge, me dice, no hay un universo de jugadores, menos tendremos un 10 en un buen tiempo. Habrá que darle más oportunidades a Quispe, a Cari, aún así muy lejos de los nombrados. Jorge Aspiauza, mis saludos, porque es así, ¿no? Es verdad, no hay mucho universo de jugadores en nuestro país.
por ahí Quispe puede tener más oportunidades, Cari que esperemos que en el extranjero tenga roce internacional, tiene muy buenas condiciones ese chico Cari, pero bueno, hay veces hemos visto tanto, pero tanto en el fútbol peruano de grandes proyectos que se van quedando en el camino por diferentes motivos, ¿no? Por el nivel, porque son indisciplinados, porque no tienen la actitud. Yo diría, ¿no? Que también, yo que he visto mucho fútbol, mira, tengo 59 años, voy a cumplir 60, he visto muchos jugadores, bueno, yo soy de Bellavista del Callao, he visto muchos jugadores que la han roto, como se dice, a nivel de menores. Eran Pelé, eran Maradona, pero cuando llegan al fútbol profesional, tienen ahí algunos partidos, pero después sigue diluyen. ¿A qué se debe? No sé si por el temperamento, no sé si por el biotipo, el somatotipo, no sé por qué, pero bueno, pasa ese tipo de cosas, ¿no? Pasa ese tipo de cosas y bueno, es así, ¿no? Gracias a Leandro Esteves, mi sobrino, que dice felicidades por el primer en vivo, que vengan muchos más y es así que van a venir muchos más. Esta es la primera, el primer vivo. En algún momento vamos a tener más personas que van a estar con nosotros, pero por ahora es este tema de la selección, este tema de la selección que a muchos de nosotros nos ha disgustado, a muchos de nosotros que decimos, ¿y ahora qué hacemos en las próximas eliminatorias? En las próximas eliminatorias donde hasta ahora no sabemos cómo va a ser. La Confederación o la Conmebol tiene que sentarse y decir qué vamos a hacer, ¿no? Porque si hay tres clasificados del saque, que son Argentina, Uruguay y Paraguay, económicamente, si hay menos interés de las próximas eliminatorias, porque no van a participar estos tres países, se va a perder el interés y económicamente no les va a convenir. Por ahí saltó la propuesta de que estos países jueguen las eliminatorias, evidentemente ya están clasificados por ser anfitriones, jueguen las eliminatorias y en base a eso reciban un premio, un buen premio, que es un premio económico, para que haya un buen incentivo. Un buen incentivo porque significa de que no van a jugar por jugar. Entonces, las próximas eliminatorias, hasta el momento no se sabe cómo se va a jugar. Evidentemente son 7 países los que van a pelear una clasificación, pero se va a proponer que jueguen los 10 ya clasificados, como le he dicho, Argentina, Uruguay y Paraguay, y que sea el incentivo económico al que campeone y al que subcampeone. En base a eso, no sabemos si les conviene a los equipos que van a luchar por esos últimos cupos. Mira, Chile tampoco, a diferencia de otros Chiles anteriores, no es nada del otro mundo. Eh, si bien es cierto, le ganó a Rusia, pero tampoco vemos grandes proyectos de Chile, de los Chiles históricos de los años 70 o de los últimos que han sido campeones de la Copa América, ¿no? Entonces no sabemos lo que va a pasar con las próximas eliminatorias y en ese sentido, por lo que hemos visto en los dos últimos partidos, nos asusta saber que no tenemos un buen 10, nos asusta saber que más allá de 9 Valera, no hay otros delanteros que lo puedan acompañar para realizar unas eliminatorias exitosas en los próximos eventos, ¿no? Bueno, así estamos en esta realidad me asusta, una realidad que yo recuerdo, por ejemplo, en los años finales, los años 80, eliminatorias, cuando vino a dirigirnos el tristemente célebre vino a dirigirnos el tristemente célebre José Macía Pepe, el brasileño técnico que
es muy recordado porque a nivel de selección, esas eliminatorias ante Bolivia y Uruguay no sacamos ni un punto. Pepe llegó, lo contrataron y de acuerdo a lo que me han contado algunos jugadores de la época, le dijo, bueno, muchachos, conmigo por lo menos tienen asegurado que yo, como soy amigo de Pelé, porque le había jugado en el Santos, en el glorioso Santos de los años 60, le dijo a los jugadores donde estaban Uribe, Franco Navarro, estaba Purizaga, estaba Reynoso, Chemo del Solar, el Puma Carranza, Percy Olivares, Balán González, les dijo, bueno, ¿saben qué? Por lo menos tengan asegurado que yo lo voy a traer a Pelé para que lo conozca. Y fue un fiasco ese José Macía Pepe, el técnico de la selección peruana del año 89, eliminatorias, no termina esas eliminatorias. Recuerdan, ya lo he escrito en mi libro, que hacía jugar entre los solteros y casados, entre los feos y los bonitos. Y trajo un preparador de arquero que dicen que en su país había sido albañil. Entonces, esas son cosas que han hecho daño en la historia del fútbol peruano. Por eso que el cambio generacional en nuestro país demora. El cambio generacional demora porque se traen técnicos extranjeros que no marcan la diferencia. Además de que no se trabaja en menores. Y así han venido técnicos extranjeros a dirigir a nuestra selección dejando nada. Últimamente Fossati fue el técnico de nuestra selección y en verdad que hizo un papel pobrísimo, pobrísimo, más lo que hizo Reynoso, por eso no llegamos al último mundial, ¿no? Un mundial donde las eliminatorias sudamericanas ha sido una de las más fáciles, ¿no? Y que determinó que Bolivia sea el que se ubicó para jugar el repechaje, ya saben los candidatos, pero bueno, esa es la realidad del fútbol peruano, el fútbol peruano donde lamentablemente los dirigentes piensan en el momento, no piensan en el futuro. Por eso que se fue Pablo Guerrero, por eso que se fue Jefferson Farfán, y los que han llegado no están a la altura de lo que necesitamos para conseguir resultados importantes. Porque, señores, el fútbol se gana con goles. El fútbol se gana con delanteros que anoten, porque si no tenemos delantero de esta manera, bueno, quedemos así, ¿no? Gracias a Mario Ramos, me escribe, Juan Carlos, un gusto conocerlo, resido en Nueva York, te he escrito mi último libro sobre fútbol, gusto de conocerlo también a Mario, le mando un saludo. Lo importante es esto de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales que nos conectan a nuestros compatriotas, a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Yo siempre he dicho lo siguiente, ¿no? En los años 80, en los años 90, los periodistas, nuestros colegas periodistas que perdían, dejaban de escribir en un diario, dejaban de trabajar en una radio, dejaban de trabajar en una televisión, prácticamente ya quedaban en nada. Ahora con esto de las redes sociales tenemos la oportunidad, muchos de los que ya nos escribimos en diarios escritos, en mi caso, de conectarnos con el público, de reinventarnos para continuar con nuestra labor de periodistas, ¿no? Entonces, como saben ustedes, muchos saben que he escrito un libro, muchos saben que estoy en las redes sociales, muchos saben que estamos al tanto de las entrevistas a exjugadores, básicamente, y esto nace por algo muy simple, ¿no? Porque yo en una oportunidad cuando se cumplen 70 años del Estadio Nacional, no voy a decir nombres, pero se les agasaja a dos, tres jugadores que eran históricos y estaban bien, pero en la tribuna habían jugadores que no los llamaban, ¿no? Y uno de ellos dijo, oye, pero si nosotros también hemos formado parte del fútbol peruano, hemos jugado en este Estadio Nacional y no nos empelotan. Entonces se me paró la antenita, como si dije, oye, tiene razón, ¿no? O sea, ¿por qué no entrevistarlo a estos jugadores que de una u otra manera han hecho algo o han jugado fútbol profesional y han jugado en el Estadio Nacional y han hecho goles o han marcado a determinado crack
o por ahí han sido portadas o han sido el mejor de la fecha, y ahí es donde decidimos entrevistar a los exjugadores, y eso es para mí reconfortante, porque de una u otra manera también es reconfortante para cada uno de ellos, ¿no? He entrevistado a jugadores que me decían, o me han dicho, hace 40 años que nadie me entrevista, y se ponen contentos muchos de ellos que son ya de la tercera edad, ¿no? Y volviendo a la selección, bueno, esperemos que a partir de enero, si no es antes, ya en Ferrari ya se decida a contratar al nuevo técnico, no sé si extranjero o peruano, pero que se ponga al frente de la bicolor, porque lo que necesitamos es trabajo. Porque si vamos a seguir con Manuel Barreto, que el técnico interino, ya vemos los resultados, este resultado desastroso ante Chile. Y queremos un técnico que sí, que trabaje con Cincha y nos ponga otra vez en un nivel, que no un nivel alto, porque sería mentir que vamos a llegar a un nivel alto porque no lo hacemos, porque no hay jugadores, porque no se ha trabajado para el cambio generacional, culpa de la federación y todos los dirigentes que solamente trabajan para el año, para ser campeones, jugar una Copa Libertadores, pero no trabajan a futuro. Bueno, volviendo a la selección, un técnico idóneo que trabaje poco a poco para la próxima Copa América, para las eliminatorias, y volver a una Copa del Mundo, ¿no? No esperar 36 años como lo hemos esperado del 82 al 2018 en Rusia, ¿no? Ya después del 2018 hay 2 eliminatorias fallidas, hemos clasificado, entonces ya que ya en Ferreri, en vez de pelearse con Ricardo Gareca, que no suma para nada, en vez de pelearse con Ricardo Gareca, que en verdad que se ponga a trabajar y ponga de una u otra manera ya el técnico quién nos va a dirigir en las próximas eliminatorias. Me dice Valera, para la próxima eliminatoria tendrá 33 años y seguirá siendo el principal 9 de la selección. Estamos fritos, dice. Bueno, no sabemos lo que pueda producir más adelante Valera, que en algún momento le dijo no a la selección. Ahorita es el principal delantero, quieran yo, no quiera yo, quieran los anti-Valera, es el principal delantero, 2 goles, uno de penal y el otro que le hizo a Rusia. Esperamos que se sumen otros más delanteros, porque tampoco yo pienso que la Padula va a estar en las próximas eliminatorias, por lo menos no va a estar en buen nivel la Padula para las próximas eliminatorias, hay que olvidarnos de él, hay que tratar de que surja otro nuevo delantero. No voy a pedir que esté a la altura de los últimos grandes que han sido Jefferson Farfán y Jefferson Farfán y Polo Guerrero, pero por lo menos que tenga un nivel para que nos diga que en las próximas eliminatorias la tenemos que pelear con nuestras armas. Nuestras armas, por historia, es jugar bien, evidentemente seré cautelosos a la hora de enfrentar a un rival como Brasil, como Uruguay, por citar algunos, y anotar goles. Lo vuelvo a decir, los partidos se ganan con goles. Los partidos se ganan con goles. Los partidos no se ganan empatando 0-0. Si no tenemos delantero de calidad, no va a pasar lo que nos pasó en ese lapso de 36 años sin ganar mundial, que fue del 82 al 2018, donde nuestros delanteros, más allá de algunos goles importantes, no estaban a la altura de los grandes e históricos como Guillermo La Rosa, Hugo Cholo Sotil, Percy, Trucha Rojas, Perico León, Gallardo, entre otros. Amigos, en verdad que la historia del fútbol peruano es importante. Me dice, ¿cree usted que Gallese está entre los mejores del fútbol peruano de todos los tiempos? Me pregunta Mario Ramos. Yo veo fútbol en los años 70. No he visto a Rafael Asca. Evidentemente no he visto a Juan Valdivieso, el mago. No he visto a otro histórico, ¿no? El campeón de la Copa América del 39, que es el Chueco Honores, Juan el Checo Honores. No he visto a esos grandes arqueros, a don José Soriano, que en Argentina lo tienen acá porque él fue capitán de River Plate y presidió una agremiación en Argentina. No he visto a ellos, pero de lo que yo he visto, sin dudar, Pedro Gallese es el mejor.
No sé si está a la altura, porque no los he visto, del Mago Valdivieso, de Honor y de Soriano, pero de lo que he visto desde Rubiños hasta hoy, Gallese es el mejor. No hay otros que por ahí se le puedan acercar, pero yo creo que lo que hizo Gallese en partidos importantes con Argentina, de Messi, en las eliminatorias para Rusia 2018, lo que hizo, bueno, por citar, ¿no? Ese partido, más otros partidos, no, Gallese está, esperemos que Gallese siga con ese nivel para que continúen estas otras eliminatorias, porque más allá de tener su edad, nosotros sabemos que el arquero puede atajar a algunos hasta los 40 años, ojalá que sea este caso de Gallese, a quien yo tuve la oportunidad de conocerlo, le voy a contar una anécdota, cuando era suplente de Hermosa, los Jotitas del año 2007. Yo lo conocí en la ropa deportiva Bueno Sport. En verdad que él me contó una historia muy emotiva de su familia. Me habló maravillas de su mamita, quien se sacrificó por él. Y yo en verdad nunca pensé que ese muchacho que me contaba sus cosas eh, con tanto sentimiento de su mamita, de su nueva pareja, de su mamá en ese entonces, iba a triunfar como ha triunfado Pedro Aesa, muy humilde. Tuvo oportunidad de verlo años después, cuando él fue arquero de Alianza Lima, días antes de esa disputa por el título con el binacional. Le hice recordar, porque no se acordaba evidentemente de mí, habían pasado como, no sé, pues 10 años por lo menos. Le hice recordar, nos abrazamos, me tomó una foto que no la publico porque Gallese es alto, yo no soy tan alto, y al lado de Gallese, de verdad que estoy chiquito, ¿no? Y le dije a Gallese, le recordé lo que él me había contado, de todo lo que había pasado como arquero, de toda su vida, de todas las peripecias, le hice recordar, nos abrazamos, nos tomamos una foto y le decía lo mejor. Él ya era mundialista, evidentemente, porque fue después del Mundial de Rusia. Y me dio gusto la manera como se ha comportado Gallese, porque yo tuve la oportunidad de ver ese proceso de los Jotitas. Y yo lo puedo decir, como lo ha dicho Mango en su momento, ¿no? En su podcast, en entrevistas. Muchos de los Jotitas no llegan porque se marearon. Muchos de los Jotitas no llegan a trascender, no a nivel de selección, mira, porque es mucho pedir, pero a nivel de clubes. Muchos se quedan en el intento porque se marearon, pensaron que por haber clasificado al Mundial de ese sub-17 con José Boré, ya era todo, se marearon, empezaron a pisar huevos, como se dice, y salvo Irving Ávila, salvo Gallese, en un momento Manco, Néstor Duarte, que ahora vive en Estados Unidos, y paro de contar. Uno o dos más y paro de contar. Después el resto desapareció. Estuvo en Copa Perú, en segunda división. Y es porque lamentablemente al jugador peruano hay que formarlos y hay que tratar de que no se vayan por otro camino hasta cuando ya lleguen. Y bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Algunos se marean, algunos son humildes, algunos son sencillos, algunos dicen, pisan su pelota, como se dice, y trascienden en el tiempo, pero todos no son así. Y queremos eso, queremos formar, o que nuestros dirigentes de clubes formen, que formen jugadores para el futuro. No voy a pedir que todos sean santos porque es irreal. Lamentablemente, la tentación en los jóvenes, a hoy más que antes, está. Tú agarras un celular nomás y ya, si tienes Instagram o tienes cualquier otra red social y eres famoso, ya te están llamando ya. Los amigos y las amigas, ¿no? Antes, en los años 70, pues, para que alguien te ubique era complicado. Hoy aprietas nomás una tecla o el teléfono y ya te ubican, o sea, ya no tienes escapatoria. Y para eso los jugadores tienen que tener formación familiar, estar bien centrados
y mirar que el fútbol solamente tiene hasta una determinada edad. Luego ya pasas al olvido, algunos se capitalizan, otros van a ser entrenadores, otros se meten al podcast, pero la mayoría no la hace, como se dice. Concuerdo, Juan Carlos, de los 70 a la fecha, Gallese es el mejor arquero del Perú. Así, Jorge, es así. Yo, como le digo, no vi a grandes arqueros como el Superman Ormeño, como José Soriano, como Juan Honor, el Mago del Divieso, no los vi, no puedo hablar de ellos. Incluso no lo vi al Mago Bazán, arquero lancista Rodolfo, a quien lo he entrevistado. Va a salir las próximas semanas la entrevista que le hice y ahí fue un avance. Pero desde el 70, desde Rubiños hasta el VA, Gallese es el mejor arquero del fútbol peruano. En muchos casos, por mucha diferencia. Lo que ha hecho Gallese es para el aplauso. Además es un chico tranquilo, muy centrado. Esperemos que tenga un nuevo club donde destaque y bueno, aquí estamos para criticar y para elogiar lo que tenga que hacer. No nos casamos con nadie, pero tampoco vamos a la mala, como se dice, ¿no? Y esta selección, para ir ahí terminando, amigos, ha dejado muy poco para ser optimista, un poco para decir, bueno, está bien, perdimos ante Chile, pero estos jugadores nos van a servir en el futuro. Hay uno, dos, y paramos de contar. Y una vez más decimos, no tenemos un 10, no tenemos un 10, uno que ordene, uno que diga, bueno, esto hay que hacer, esto no hay que hacer, uno que genere. Y si es así, bueno, no sé qué va a pasar en las futuras eliminatorias, que hasta ahora no sabemos cómo hacer, pero lo vuelvo a repetir para las personas que se han conectado. Hay toda una sugerencia, una idea de la Conmebol de que los tres clasificados por ser anfitriones, Uruguay, Paraguay y Argentina, jueguen las eliminatorias, evidentemente clasificados, pero jueguen para el campeón ganar buena plata. Porque si las eliminatorias se juegan con solamente 7 selecciones, como debería jugarse, económicamente les va mal. ¿Por qué? Un ejemplo. Perú ante Argentina. Se llena el Estadio Nacional. Venga, no van, venga Messi, se llena el Estadio Nacional. Pero si Argentina no va a participar en las eliminatorias, tanto Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Venezuela, por citar algunos equipos, bueno, Paraguay está clasificado, pero por citar algunas selecciones, no van a tener ese lleno, esa inyección económica que las he tenido en las próximas elecciones, porque Argentina no va a participar en esa eliminatoria. Entonces, lo que quiere Argentina es decir, por televisión, por auspicio, que Argentina participe, que Paraguay y Uruguay, que ya están clasificadas por ser anfitrionas en el próximo mundial, que participen. Evidentemente, si campeonan, van a tener un buen premio económico. Ellos ya están clasificados, pero que participen. Para que la próxima eliminatoria no sea una debacle en términos económicos. Yo creo que la televisión le ha dicho a la Conmebol, hagan las eliminatorias con los países que ya están clasificados para no perder plata o para no dejar de tener plata. Y bueno, así están las cosas. Amigos, vamos llegando al final de nuestro primer vivo. Hemos hablado de todo. La coyuntura actual, empezando, y lo reiteramos, por las condolencias al nene Cubías por la pérdida de su hermano Raúl, ex general de la Policía Nacional del Perú, a quien lo están velando. Dentro de unas horas vamos a ir a dar nuestras condolencias. Hemos hablado de la selección, hemos hablado del fútbol pasado, y bueno, vamos a ver cómo nos va en las próximas semanas en nuestro primer vivo, y algunas preguntas que me quieran hacer, algunos comentarios, siempre vamos a estar a la orden. Finalmente, saludamos a la ropa deportiva Wallon Sport,
está cumpliendo 36 años. Wallon Sport, que vistió a Cienciano del Cusco cuando fue campeón de la Copa Sudamericana ese año 2003 y campeón de la Recopa ese año 2004. Wallon Sport, hemos hablado de los Jotitas. Los Jotitas llegaron al Mundial con Wallon Sport y además Alianza Lima vistió Wallon Sport ese año del centenario. Además, habrían supuestamente 3 más medio cupo, nos dicen Brasil, Colombia, Ecuador favorito, Chile, Venezuela, Bolivia y Perú, pues le darían por medio cupo. Miren, Chile, bueno, Venezuela siempre empieza bien, se cae. Chile para mí es una incógnita, no sé lo que va a pasar. Bolivia siempre es de cuidado en la altura. Nunca le hemos ganado a Bolivia a nivel de eliminatorias. El único triunfo oficial en su casa fue el 75 en Oruro, que le ganamos 1-0 con gol de Cachito Ramírez, pero fue Copa América. A nivel de eliminatorias nunca le hemos ganado a Bolivia. Hemos empatado, sí, que para nosotros es un triunfo, pero bueno, tampoco es que la vamos a tener fácil, ¿ah? Tampoco la vamos a tener fácil con Chile, Venezuela y Bolivia. O sea, no es que ya estamos ahí, hay que pelearla, amigos, porque es importante de una u otra manera que es importante que se trabaje con ciencia, y lo vuelvo a decir, Ferrari que se deje pelear con Areca, que se deje, que trabaje, que ya tengamos en enero del próximo año, es decir, dentro de 2 meses, tengamos técnico para que trabaje, para que deje el campeonato local, para que vea quiénes de afuera nos pueden ayudar para pelear ese medio cupo, como nos están diciendo. Pero bueno, así estamos, amigos, esa es nuestra despedida. Son ya casi 40 minutos que hemos venido hablando con ustedes. Hemos querido hablar de la selección, porque esta semana ha sido básicamente la selección, que nos ha dejado molestos, enfadados, incómodos, por esta situación de esa derrota de Chile que nos gana con 10 jugadores. Pero más allá del resultado, porque hay resultados que dicen, bueno, ya perdemos, pero estos jugadores no van a servir, ¿no? O sea, asusta esta realidad, asusta ver que pueda venir más adelante. ¿Qué entrevistas vienen? Están ahí esperando las entrevistas a Augusto Palacios. Nosotros hablamos con Augusto Palacios, quien vino de vacaciones para ir a sus hermanos, unos 10 minutos, pero vamos a hacer una entrevista a Augusto Palacios y su paso por el fútbol peruano y todos los países que juegan actuales, a Japón, Chile, a Sudáfrica. Él empieza en el lado Callao del Mariano Melgar, el colegio, la gran unidad escolar, campeón con Alianza Lima, campeón con Cristal, porque el lado va a la selección y Cristal lo ficha. Campeón con Alianza Lima el 75 y campeón con Boys el 84, al mando de Marcos Calderón. Luego viene también la entrevista a Rodolfo Mau Bazán, que hemos hablado algunos minutos, pero vamos a hacer una gran entrevista de sus títulos de 62, 63, 65 con Alianza Lima, y hemos pactado también una entrevista con Benjamín Colibrí Rodríguez, quien jugó en Alianza Lima, muy amigo de Potrillo Escobar, muy amigo de Bustamante, el Rey, de esa generación que se fue en el trágico accidente de Alianza Lima. Él trabaja para la Municipalidad de Lima, me parece. Ya hemos hablado con él, nos cuente sus pormenores, de su paso por el fútbol peruano, y evidentemente de esa generación que se fue. Él no viaja a Pucallpa, por eso se salva, y muchas veces lo han entrevistado sobre este tema, pero yo quiero que me sientes que me diga cómo llega Alianza, luego Alianza se va al Municipal y otros equipos, y bueno, ahí estamos, amigos, muy agradecido a las personas que nos han dejado un like, han comentado, yo le agradezco mucho, porque siempre es bonito y es gratificante tener contacto. Yo sé que por ahí me pueden criticar también, pero es nuestro trabajo y vamos a seguir adelante. Y bueno, finalmente, a las personas que no lo han hecho, suscríbanse para que vean nuestras entrevistas, nuestras crónicas, hablar de fútbol pasado y
con este vivo quiero hablar del fútbol presente, porque es siempre importante también estar con las nuevas generaciones, interactuando y sabiendo que de una u otra manera tenemos una opinión propia y veraz. Hasta la próxima, amigos, y ya será hasta la próxima semana, el próximo jueves, en otro nuevo tema que siempre está latente en el fútbol peruano. Nos vemos, hasta la próxima.